Pues así la noticia de la toma del orfanato de Mamá Rosa provocó investigaciones profundas. Por más de 4 décadas, esta mujer, conocida simplemente como Mamá Rosa, estuvo al frente de ese albergue. En 2014 se dio a conocer que más de 600 jóvenes hospedados en ese lugar no vivían en un paraíso, sino todo lo contrario. Padecían condiciones infrahumanas de maltrato infantil, encarcelamiento, violaciones, privación de la libertad, entre otras irregularidades. Esta obra, pues, no es solo un retrato de la tragedia de la mujer, sino de su capacidad de adoptar a cualquier niño desamparado y que terminó basada en una enormidad de las necesidades de una sociedad en crisis. Aquel día, julio de 2014, empezó la noticia a cundir. La gran familia estaba custodiada apenas por un guardia. Hubiera sido fácil intervenir con un policía municipal y un agente de salubridad, pero en vez de eso, por un operativo de espectacularidad, con todo y helicóptero y tanqueta, pertrechados con uniformes camuflados, las fuerzas especiales escalaron los muros del establecimiento como si se tratara de una captura de un criminal muy importante. En el operativo tampoco falló el brazo judicial, agentes del Ministerio Público, que pusieron mesas donde invitaban a los niños a declarar en contra de sus cuidadores. Otra intervención del gobierno venía capitaneado por psicólogos, médicos, trabajadores sociales, anunciados con grandes fanfarrias, saliendo en relucientes camionetas oficiales. Y no faltó el despliegue de limpieza social, materializada por unos carros de basura que durante largos días hicieron alarde de su labor, recolectando la basura que había en algunos locales de la gran familia. Todo lo tiraron. No les quedó nada a la gran familia. Y fue cuando el escándalo prendió en todo el país. Pero el gobierno lo que quería era culpables. Al final cedió a las presiones y decidió no encarcelar a Mamá Rosa, que era una mujer con influencia y popularidad. Y entonces se explicó que sufría de demencia senil. Quienes conversaban con ella decían que era una dama muy impresionante y que nada de demencia, pero a esa edad, ¿cómo podría la justicia encarcelarla? Bueno, obviamente tenía influencia y obviamente este respeto que se le tuvo era derivado de esa influencia y no tanto de que estuviera gaga. Lejos de eso. Y todavía protestó y dijo que esto no era justo, que ella mantenía un lugar totalmente con las normas, pero ya la marginaron. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando se dio a conocer esta noticia, hubo editorialistas importantes, que lanzaron de inmediato la pluma en su medio de comunicación en donde publicaban, pero de inmediato exprimeras damas levantaron la voz y dijeron que era
pura difamación, pero lo que no se podía negar eran las fotografías estremecedoras del sitio en donde estaban los muchachitos. Algunos, si mal no recuerdo, o a lo mejor estoy exagerando, pero algunos estaban como encerrados en una especie de jaulas. Fue impresionante ver todos los reportajes que se hicieron acerca de cómo entraron a la casa de Mamá Rosa. Y desde luego que tenía el médico que la revisó por parte de las autoridades, desde luego que tenía instrucciones de no dañarla, porque al par de esa información surgieron fotografías de grupos que eran patrocinados por altos funcionarios del gobierno federal y estatal, de los grupos musicales que se generaron en una época de la casa de la tía Rosa. No, supimos de familias que querían recuperar a sus hijos y que se los negaban, de una o de otra manera se los negaban. Chiquitos menores de edad que se llegaron a escapar y que hablaban de las golpizas que les ponían cuando por alguna razón no cumplían con alguna tarea o no cedían a ciertas cosas que les pedían. Los golpeaban y además que los tenían amarrados. Vimos camas con resortes de metal donde los tenían ahí durmiendo con muchísima basura. No, cosas pesadillescas en ese lugar. La promiscuidad sexual, sobre todo, resaltaba entre todo aquello. Y sin embargo todo fue un espectáculo porque lo vimos en cámara. A mí no me consta que todo hubiera sido así. La gente que vivía ahí sabía que era un lugar pues al que podían llevar a los hijos, y la certificación está que ahí están los jóvenes que dicen, de otra manera yo hubiera terminado en la calle y quién sabe, a lo mejor en drogas, a lo mejor, y ahora por lo menos tengo una familia y tuve educación y no lo sé. Porque hay que recordar que todo esto se detona por una cuestión inmobiliaria. Lo que querían de Mamá Rosa era el terrenazo que tenía. Y sí lo consiguieron, al final de cuentas se lo quitaron. De internet. Héctor, incluso de ahí salieron los hijos adoptivos de Fox. Ah, de la casa de Mamá Rosa. Fue uno de los, lo dijo Adelita hace rato, de las parejas más ardientemente defensoras. Sí. Y les habían asignado una muy generosa pensión para seguir en su labor. Pero tenía tanto apoyo de estos grupos por la fachada religiosa de ella, piadosa. Entonces, la primera reacción de Rafa Márquez y de todos ellos... De Miguel, de Krause. Bueno, de Enrique Krause, por favor. Pero era ¿cómo puede ser mala alguien que es tan piadoso religiosamente? Pues está la prueba. Pero es que todo se fue deteriorando. Sí. En realidad ella ya no se hacía cargo de asuntos importantes y lo dejó en manos de segundones, que fueron los que distorsionaron el asunto. Eso se deterioró en la mente de ella. Ella ya no era capaz, No, la vimos. no. Yo sí la vi que se le iba la idea, se le iban las ideas ya, y ni siquiera podía desplazarse. Es como cuando vas a un lugar y lo ves muy bonito y 20 años después regresas y dices, híjole, ¿qué pasó aquí, no? Lo mismo le pasó a la casa. Sí, porque los grupos musicales y todos los trabajos que hicieron en favor de niños eran de los primeros 20 años. Después ya no sacaron un solo caso después de esos 20 años. Ni uno. Ya se vieron fotografías de grupos que se presentaban en diferentes eventos, muchachos que habían aprendido a tocar el piano y el violín, pero de los primeros 20 años, en los que seguramente Mamá Rosa tenía el control. Exacto, pero ¿qué control podía tener no solo a los 70 y a los 80, sino sobre 600 niños? ¿Una sola persona? Buenos días, Radio No. Centro. Imposible. ¿Cómo se llama? De internet. Héctor, las imágenes que mostraron los medios de comunicación no dejaron nada a la imaginación. Había basura, ratas, chinches, comida echada a perder,
caducada. Fue terrible. Sí, eran dos imágenes las que preponderantemente nos convencían. Los que le defendían ardientemente, y como dijeron hace rato también, cuando entraron las cámaras y revelaron los intestinos de la casa. Pues sí, pero Sí. un poquito habría que no creerse todo lo que ve uno en la televisión. Porque yo también vi unas imágenes de secuestradores aquí cerquita, y donde agarraron a una francesa y a unos... Y resulta que todo era un espectáculo mediático. Yo no sé qué tanta preparación hayan tenido todos estos eventos. ¿Sí había algo mal? Sí. ¿Todo estaba como lo presentaron las cámaras? No lo sé. Yo no lo sé. Yo creo que estaba peor y tenía mucho tiempo Puede ser. de estar peor Puede ser. de lo que aparentaba ser. Puede ser, pero Enrique Krauss y toda esa serie de personajes Pues, entraron a esa casa, las recorrieron muchas veces, por eso la defendieron de primera instancia. Si a ellos les presentaron otra cara, yo no lo sé. Lo que digo es que no es todo de un lado, como dicen, ni todo es negro ni todo es blanco. Enrique Krauss reconoció que no había ido. No, sí reconocieron muchos Sí. que habían ido, pero que a ellos les habían enseñado otra cara y que los habían engañado. No lo sabemos. Lo que digo es que no lo sabemos. Lo de la tele, más que una opción de justicia, era un espectáculo mediático. Por favor, llegar con tanques, y llegaron los hombres armados y rompieron puertas. eso habla mal del gobierno, pero no No de la habla bien situación. del lugar a donde fueron. ¿Quién sabe qué esperaban? Sí, no, eso no exime que sucedieran todas las desgracias que después nos enteramos. Las declaraciones de los niños y de otros que no estaban tan pequeños. Y las marcas que muchos tenían, las niñas abusadas. Después, el ver cómo tenían que colocar cuando se cerró este orfanatorio, cómo tuvieron que acomodar a todos los niños, los menores de edad que vivían ahí, los tuvieron que mandar a diferentes casas hogar o diferentes orfanatorios, investigar si algunos tenían familiares, y resultaba que algunos no sabían si ni siquiera el nombre que llevaban era el auténtico que les pusieron sus padres o quien era tutor de ellos en un momento dado antes de ingresar a esta casa. Algunos vivían como en la nada, eran totalmente seres que por alguna razón fueron a dar a este sitio y no tenían conexión con ningún familiar, porque al parecer una vez que entraban, como que trataban de cortar toda la línea de comunicación con muchos de los familiares que tenían.